El tema que vamos a presentar a continuación es prueba de productividad flow after flow en pozos verticales productores de gas por parte del grupo número 1. Hoy en día, el potencial de flujo abierto de los pozos de gas se obtiene extrapolando los resultados de las pruebas hechas a diferentes tasas moderadas de producción, en lugar de abrir los pozos a un flujo total. La prueba flow after flow, también conocida como prueba de contrapresión o simplemente prueba convencional, es una de las pruebas de productividad más usadas en el campo, debido a que esta prueba nos permite evaluar el potencial productor de nuestro pozo. Para poder desarrollar la prueba flow after flow, el pozo debe estar produciendo a un caudal determinado. Necesitamos que la presión de fondo fluyente sea la misma que la del reservorio. Debido a esto, se cierra el pozo para que la presión se restaure. Ahora, inicia la prueba flow after flow. Abrimos la válvula para que el pozo fluya a un primer caudal, Q sub 1. Entonces, el pozo entrará en flujo trasciente hasta llegar a un flujo estabilizado, donde se consigue una presión de fondo fluyente estabilizada. Según la Comisión de Ferrocarriles de Texas, define que el flujo está estabilizado cuando las lecturas de presión consecutivas en un periodo de 15 minutos es menor o igual a 0.1 psi. Una vez la presión ya estabilizada, volvemos a abrir la válvula y el pozo entrará nuevamente en flujo transiente y esperamos que se consiga la presión de fondo estabilizada. Este procedimiento se realiza 4 veces, aumentando gradualmente la tasa y observando la presión estabilizada en cada periodo hasta que se cierre el pozo. Los datos obtenidos son tabulados para luego ser interpretados por los métodos que se hablará a continuación. Método empírico de Rowling y Shelley-Hart. En 1936, Rowling y Shelley-Hart propusieron una fórmula empírica para poder evaluar el potencial de flujo absoluto. La siguiente fórmula es K sub SC es igual a CPR al cuadrado menos PWF al cuadrado elevado a la N, donde K sub SC es la tasa de producción de gas a condiciones estándares, la C es el coeficiente de productividad, la PR es la presión de promedio del reservorio, PWF, presión de fondo fluyente, N es el exponente de Rowling-Shelley-Hart, la cual define el efecto de turbulencia en las cercanías del pozo, donde el exponente de N es 0.5 puede ser acumulación de líquido en el pozo, y si es mayor a 1 pueden ser causados por la remoción de líquido durante la prueba. En términos logarítmicos, lo que nos indica en una gráfica que a presiones diferencial al cuadrado contra el caudal respectivo tendrá un cortamiento lineal que se hará graficando en papel logarítmico y cuya pendiente será 1 sobre n. Con respecto a la gráfica, después de realizar una prueba de flow after flow, se obtuvo ciertos puntos de variación de presión de caudal. Siendo que el logaritmo de diferencial de presiones al cuadrado corresponde al eje de las y y logaritmo del caudal o tasa de gas para el eje de las x. Se procede primero a graficar los puntos. Una vez graficados los puntos, se traza la línea de mejor correlación. Luego, se determina la pendiente n respectiva, tomando en cuenta que el AOFP es elevado a una contrapresión de 14.7 psi absoluto, donde se traza una perpendicular del eje de las y que al chocar con la recta de correlación en un punto se baja verticalmente hasta chocar con el eje de las abscisas. Este punto será conocido como AOFP, el cual queríamos determinar. A continuación, mi compañero. Método teórico de Lee, Jones, Bloom y Glass.
Este método fue propuesto en base a la relación entre la presión y gasto, la cual sirve para evaluar el comportamiento de afluencia de pozos de gas. Esta ecuación viene definida por la presión promedio del reservorio al cuadrado menos la presión del fondo fluyente al cuadrado sobre la tasa de producción. Es igual a A' más B' por la tasa de producción, donde A' es el coeficiente de flujo laminar, B' es el coeficiente de flujo turbulento. Análogamente, esta ecuación es similar a la ecuación de la recta, donde Y es igual a A más mx, donde Y viene dado por la presión de promedio del reservorio al cuadrado menos la presión del fondo fluyente al cuadrado sobre la tasa de producción. A, que es la intersección con el eje Y, viene dado por A', y la pendiente de la recta que viene dado por B'. Procediendo por el análisis de la prueba Flow After Flow, el método teórico de Lee, Jones, Bloom y Glass nos indica que primeramente tenemos que proceder a graficar en un papel cartesiano la variación de presiones al cuadrado sobre producción de gas versus la producción de gas. Procedemos a graficar los puntos y trazar la línea con la mejor correlación de datos, es decir, trazar la línea recta para determinar la pendiente de la gráfica, que en este caso es el valor de B'. Determinar el corte de la gráfica en el eje Y, que es el valor de A'. Reemplazar los datos en la ecuación teórica y proceder a calcular el AOF, tomando en cuenta que la presión de fondo fluyente es igual a 14.7 PSI. A continuación, mi compañero. Deducción de las ecuaciones. La ecuación empírica fue definida a partir de la ecuación de Darcy para fluido compresible sin considerar efectos de turbulencia ni efectos gravitacionales, donde el producto K por H en términos de Z para un yacimiento homogéneo puede ser considerado una constante, de tal manera que se obtiene la siguiente ecuación, donde N es el exponente determinado empíricamente para añadir el efecto de turbulencia, que en caso de no existir, N será igual a 1 volviendo a la ecuación original. La ecuación teórica, por su parte, fue definida a partir de la solución de ecuación de la difusividad para gases, tomando en cuenta turbulencia y efectos y tiempos de tiempo pseudoestable. Entonces, esta ecuación tiene la forma de una ecuación cuadrática, donde A' es el coeficiente laminar, mientras que B' es el coeficiente de flujo turbulento. Esta ecuación, al ser dividida para el caudal, se la puede linealizar de tal forma que obtenemos la ecuación teórica de Lee-Jones. Los parámetros que se pueden obtener de la prueba de Flow After Flow son principalmente el OFP explicado anteriormente en las pruebas, que es definido como el caudal que un pozo produciría si existiese una contrapresión atmosférica de 0, es decir, 14.7 PSI absolutos, así como se puede obtener este potencial productor del pozo a una contrapresión atmosférica de 0, se la puede obtener a una contrapresión cualquiera que se desee. El coeficiente de rendimiento C, como sabemos, corresponde a unidades de K por H entre mu z, de lo cual, si conocemos la temperatura del yacimiento y la extensión radial, podemos determinar la transmisibilidad, o si conocemos la viscosidad del gas y el espesor del yacimiento, podemos determinar también la permeabilidad. La desventaja en la estimación de la OFP viene dada debido a que es una extrapolación, y como sabemos, si las extrapolaciones son demasiado largas, pues existirá un mayor grado de error al momento de extrapolar un punto. Gracias.